y ya estamos llegando al día D. ¿Cómo estás viendo el panorama? El panorama se tiene desde dos frentes, ¿no? El panorama presidencial, que se ha conflictuado y polarizado entre los partidos que apoyan a Keiko y los partidos que no. Y Solidaridad es un partido que no apoya a Keiko Sofía. Y la expresión va a ser definitivamente la segunda vuelta, ¿no? Definitivamente. Y por eso digo que Solidaridad Nacional es uno de los partidos que sí ha marcado distancia y que cree que debe haber una propuesta diferente al de Keiko Sofía Fujimori, ¿no? Y en el panorama congresal, ¿qué espera la población ayacuchana? Espera que un congresista pueda de alguna manera contribuir con el desarrollo social, económico e institucional de la región. Entonces, ahí hay temas pendientes que incluso hemos firmado como compromiso de actividad congresal, propuestos por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, propuesto por el Instituto Regional de la Mujer, el Instituto Regional de la Juventud, por diferentes instituciones preocupadas por establecer puntos en agenda, cualesquiera que sea la tienda política o color al que represente. En el tema institucional está el tema de la descentralización. No se puede seguir avanzando en políticas públicas regionales si es que no se aborda el tema de la autonomía regional, el tema de la transferencia de funciones y competencias ministeriales al gobierno regional. Ese es un tema que incluso tiene larga data, que es necesario discutirlo y que definitivamente si no se aborda, sencillamente estamos en temas lenitivos, en temas de intentar menguar los grandes problemas. Los grandes problemas resultan a partir de redescubrir nuevos recursos, ¿no? Está el tema de la desnutrición crónica infantil y la pobreza, ¿no? Es cierto que hemos avanzado en cemento, cosa que no está incluso en el plan de desarrollo UARI al 2021, pero sin embargo se ha avanzado por allí. Bueno, si es un gran avance, no lo sé, pero la idea es que el Estado, el gobierno regional, procure tener índices de desarrollo humano y eso implica bajar los niveles de pobreza y de desnutrición. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las propuestas, las políticas públicas? En fin, están allí dentro de la agenda que tiene que abordarse. Todos los congresistas, los candidatos que quieran tener la generosidad de la población en su aceptación como congresistas deben abordar esos temas, ¿no? El tema de la economía. Que son capitales, ¿no? Y ver en el futuro congresista alguien que tiene que asumir la representación política de todos nosotros, pero normalmente eso no ocurre. Si uno ve las experiencias, es que los congresistas que entran por arrastre, de tal manera que el Partido Nacionalista colocó 3 en una oportunidad, y ahora en las elecciones pasadas 2 y el otro al segundo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Por qué la población no ve a un determinado liderazgo y dice, yo apuesto por él y quiero que sea mi congresista, porque él sí va a tener una trascendencia nacional? Porque de eso se trata, no solamente de alguien que hable de cuando en cuando y normalmente levante la mano, sino un liderazgo que coloque a Ayacucho en el escenario nacional. ¿Qué cosa es lo que pasa? Por eso te decía, Carlos, que hay que mirar, y le decía a la población que hay que mirar en esos 2 escenarios diferentes. No es lo mismo hablar en estos momentos de la representación en la presidencia de la República que en los congresales. Son 2 escenarios diferentes. Y lo que ocurre realmente es que la población lo está viendo así. Y es posible que tengamos voto cruzado. ¿Por qué razón? Porque no se condice como antes, en el caso de Ollantaytamala, la representación presidencial con el arrastre. Yo entiendo que es parte de la experiencia y es parte del historial político. Sin embargo, seguimos teniendo los votos preferenciales y lo más probable es que puedan darse esos temas, ¿no? De los votos cruzados. Ahora, lo que importa es lo siguiente: ¿en qué le beneficia a la población un congresista? ¿En qué le beneficia un congresista? Porque tenemos la experiencia de todos los congresistas que han ido pasando. Y la gente dirá, bueno, ¿y cómo me beneficia tal congresista, no? Exactamente. El tema pasaba por lo siguiente, ¿no? O es un amigo, o porque soy de tal lugar tienes que votar por mí. Y eso ahora un poco el caballito de batalla de algunos candidatos, ¿no? Yo soy de tal lugar y vota por mí para que pueda hacer algo. Pero eso ya fue. Bueno, pero de alguna manera puede ser legítimo, ¿no? Bueno, tú eres mi paisano, tú conoces los problemas y todo lo demás, pero eso no es lo suficiente. Eso fue con Walter H. Claro, o sea, y queremos volver a lo mismo, bueno, es decisión de la población. Claro, finalmente. Lo que finalmente tiene que definir es la trascendencia que pueda tener el candidato
¿no?, en el Congreso y ser una voz realmente ayacuchana que trascienda. Por eso una vez más decíamos, el tema de empatar las posibilidades regionales nuestras en Ayacucho es brindarle al gobernador regional y a los gobiernos municipales los instrumentos normativos suficientes que le permitan desarrollar los índices de desarrollo humano, ¿no? Es decir, bajar la pobreza y la desnutrición crónica infantil, el tema de la economía, el tema de las micro y pequeñas empresas, el tema de la propiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir precisamente de establecer en la agenda nacional lo que conviene a Ayacucho. ¿Qué conviene en Ayacucho en estos momentos? Autonomía regional, Carlos. Bueno, y eso es... y eso en qué beneficia al ciudadano común, es que a partir de esa autonomía regional va a permitirle desarrollar a los ciudadanos la posibilidad de abrir recursos propios. ¿Qué significa esto? El otro día nos encontramos en el foro del Comité del Bicentenario y decíamos, vamos al Bicentenario y tenemos que estar preparados para celebrarlo de esta manera. Y casi la mayoría de los congresistas decían, sí pues, vamos para buscar presupuesto para que esta fiesta sea una fiesta fenomenal. Y claro, la vamos a gozar, pero ¿y después de la fiesta qué? Así es. Yo te decía, yo he visto el rostro que debe tener Ayacucho al 2021. Y esto es Pacobamba. Pacobamba, una población que es de agricultores, ganaderos, etcétera, pero que están intentando industrializar el queso. Esa visión que tenemos de la población que trasciende de la sociedad agraria a la sociedad industrial, esa es la que tenemos que buscar que se transforme en el año 2021. Cuando la población entienda que necesitamos herramientas, máquinas, un parque ecoindustrial, habremos cambiado la sociedad ayacuchana. Es ahí de donde debemos caminar. Y eso no lo va a hacer solo el gobernador. Necesita instrumentos normativos a nivel nacional. Y claro, la pregunta es, entonces el congresista tiene que conocer de normas jurídicas. Claro, no se trata simplemente de levantar la voz de protesta, sino de armonizar el pero tenemos la otra gran cosa, ¿no? Tenemos normas maravillosas, la más avanzada que pueda haber, pero esas normas simplemente no se aplican, ¿no? Entonces el ciudadano, ¿no? Una gran pregunta que me hago es, ¿qué tendría que hacer el congresista en el Congreso de la República para que el ciudadano común y corriente sienta que efectivamente necesita un congresista? Porque diera la impresión de que eso no haya o no haya congresistas, no pasa nada. ¿Qué hacer? En estos momentos, por ejemplo, a partir de las leyes surgen las políticas públicas, Carlos, y las políticas públicas implica el desarrollo, la instrumentalización de las leyes. Es decir, tienes un marco jurídico y se hace exigible y a través de políticas públicas. Eso implica, por ejemplo, que tenemos COFOPI, está la legislación y nadie la cumple, pero si por política pública implica declarar en emergencia el tema de la masificación de los títulos de propiedad, ya hemos avanzado. El ciudadano va a sentir que, ¿cómo quiere avanzar el ciudadano? ¿Pidiéndole al Estado o a partir de su propio patrimonio? Lo primero que tiene cualquier ciudadano es su techo, pero si su techo es alquilado, tiene posesión. El último censo agrario implica que 6 de cada 10 ayacuchanos no tienen un título de propiedad y 4 de cada 10 ayacuchanos no están inscritos en registros públicos. Es decir, tenemos una condición precaria de titulación. ¿Y eso es importante? Es importantísimo porque ningún país en el mundo ha avanzado si no ha tenido primero el tema del saneamiento físico legal. Y Ayacucho necesita eso. Y no solamente Ayacucho, es el país entero. El país es una república de posesionarios y no de propietarios. Es un tema que hay que resolverlo. Y eso es una cosa muy grande, ¿no? Desde el tema de la reforma agraria. Claro, pero además de eso es norma, ¿no? Es política pública, pero también es actoría social. Lo que pasa es que, por ejemplo, la organización de productores está muy debilitada, la organización de los empresarios igual. No tenemos aquí un CADE nacional, pues digamos, ¿no? Donde efectivamente el CADE hace un certamen, ¿no? Una conferencia como el que normalmente se hace, están todos los presidentes de la República, pero el peso que tenemos acá desde el empresariado, desde los productores en general, es sumamente débil. Eso también es otro de los factores que tendría que ser el soporte para quienes son los representantes en el Congreso de la República o en otras instancias de gobierno. Eso tiene un término y se llama ciudadanía. No solamente es un tema de reclamar derechos, sino de organización, de sociedad civil, ser actor en cada lugar, en cada espacio en el que está.
factoría y protagonismo, ¿no? En la sociedad civil. Y claro, la sociedad civil y la sociedad política tienen que encontrarse en espacios de concertación. Lo que acabas de mencionar es importante. Se eligen autoridades, ¿y a quiénes se rinden cuenta estas autoridades? Claro. Se olvidan en el anonimato. Quisieran hacerlo. Sin embargo, no hay sociedad civil organizada que por lo menos sea un contralor de lo que está realizando como actividades parlamentarias, ¿no? Entonces, sí es importante volver a organizar. No crear nuevas instituciones, Claro. porque no se trata de formar nuevas instituciones. Está el Frente de Defensa del Pueblo. Yo entiendo que muy venido a menos, pero hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo. Porque es una expresión de la esas sociedad civil, organizaciones. ¿cierto? Ujú. Hay una necesidad, lo dice el Código del Consumidor, de una sociedad que por lo menos, una sociedad civil que por lo menos exija derechos de los usuarios de justicia, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, la idea también pasa por fortalecer las organizaciones de mujeres, de jóvenes, etcétera. Claro, que sean hay iniciativas interesantes ahí, pero que hay que darle mucho más soporte, ¿no? Entonces son aspectos en realidad fundamentales, más aún cuando, por ejemplo, ahí conversamos con Paola y dice, ¿quién financia la campaña? ¿Quién apoya la campaña? Todo sale del bolsillo. Entonces, ¿cómo pedirle cuenta a alguien que tampoco es el resultado de un equipo social, de grupo social, que apuesta no solamente por un partido, sino por una candidatura que debe representar una propuesta determinada, ¿no? Entonces, hay fragilidades muy grandes y a eso tenemos que ir construyendo poco a poco. Yo entiendo eso perfectamente. Lo que está sosteniendo es que nuestra candidatura de pronto surgió de la nada, ¿no? Y en verdad no es así, porque yo soy profesor universitario, ya llevo casi 14, 15 años ejerciendo la docencia en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en pre y posgrado. Y a distancia de las personas que reclaman y que hacen noticia reclamando, necesitamos dar un paso adicional, Carlos. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir reclamando. Yo entiendo que el reclamo es un acto de indignación y de crítica constructiva, pero si no hay una propuesta... Claro, eso se tiene que traducir en políticas. No, en propuesta, Sí, en una responsabilidad, no solamente decir, mira, el congresista está mal, el alcalde está mal, todos están mal, pero ¿y entonces a quién proponemos? Así es. Yo recuerdo, y mucho discutíamos esto en otro canal, decíamos, los medios de comunicación tienen que escrutar a los candidatos, pero no se trata de una destrucción masiva de los candidatos. Es un acto realmente importante y yo saludo igualmente que mi contenedora, o sea, a todos los candidatos, porque esto es un acto de valor, de ir un poco más allá de la crítica. Claro, algunos dirán, sí, pues, pero eso es para beneficios personales. Mira, yo estoy en el 3%, pero mi contribución es con propuestas, al margen de quién sea el ganador. Y de eso se trata. Bueno, en realidad se trata de colaborar, de contribuir al margen de quién pueda ganar, ¿no? Claro, incluso uno de repente no termina siendo congresista, ¿no? Pero seguramente su actoría política va a continuar, seguramente va a fortalecer sus organizaciones para tener alguna presencia institucional, presencia de liderazgo, y eso es lo que en realidad se necesita, y eso es fundamental. Nosotros sí tenemos la confianza, Carlos, y déjame decirte, que hemos ido al BAE, hemos ido a los mercados y tenemos la recepción suficiente de que estas propuestas son propuestas coherentes y nos respalda la seguridad y la serenidad que tenemos de tener de conocer la normatividad vigente, ¿no? Entonces, además de eso, también tenemos el reconocimiento de mucha población ayacuchana que dice del conjunto de propuestas, apostemos por primera vez propuestas serias, profesionales, y que puedan cohesionar realmente, lejos de la improvisación y de la maravilla que puedan ofrecernos algunos otros candidatos, en propuestas estables y permanentes durante el tiempo, ¿no? Yo sí tengo la plena confianza de que Pepe Luna en Lima va a obtener una mayoría, de que Gustavo Rendón en Arequipa va a obtener una mayoría, de que Enrique Wong en el Callao va a obtener una mayoría, y según la ley orgánica de partidos políticos, cuatro candidatos mayores votados obtienen se pasa la valla electoral. No, bancada parlamentaria. La valla electoral es 3% de Nano García, que dicho sea de paso está haciendo un gran esfuerzo, singular, heroico, pero que así se hace, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que tener la contribución de los medios de prensa, pero igualmente en eso estriba la valentía de hacer las propuestas, ¿no? Bueno, en realidad es esta una labor titánica,
al cual me gustaría invitarte, sencillamente, pero... Bueno, sí, ahí siempre hemos estado en apuestas determinadas, ¿no? Pero que hay que pensar en construir más instituciones que solo los liderazgos, porque finalmente hay instituciones, hay organizaciones con una persona, esa persona sale de juego y ya se desmorona todo, cuando en realidad no debiera ser así. Puedes tener la plena seguridad de que Solidaridad Nacional con la alianza de UPP va a continuar en el 2018, bueno, y en el 2021 para el bicentenario y el 2024. ¿no? Al margen de la persona, porque también soy bastante crítico de la continuidad o de la reelección o del caciquismo, ¿no? O sea, hay que construir una institucionalidad que permita darle nuevas alternativas, darle nuevos rostros, ¿no? Y Solidaridad Nacional tiene cuadros y los va a demostrar seguramente en 2016. Bueno, en realidad hay mucho que hablar sobre el tema, ¿no? Porque incluso Nano Guerra no viene de solidaridad, sino viene de humanismo, porque en realidad no pudo ser candidato ahí y se convierte en candidato en solidaridad, pero lo que sí es fundamental es que se constituyen institucionalidades sólidas, ¿no? Y los candidatos y las personas respondan a las instituciones, ¿no? Las instituciones respondan a las personas. Claro, el Hospital de Solidaridad de Castañeda Locio y su reelección te demuestra a las claras de que es una propuesta confiable en Lima. Si esto es así, Pepe Luna, Gustavo Rendón han demostrado que Solidaridad Nacional, no solamente nacional, sino internacional, Lech Walesa en Polonia, es un instrumento eficaz, ¿no? En el que se puede hermandad de propuestas de diferentes cuadros. En este caso, por ejemplo, soy invitado, es cierto, pero también se requiere de apostar y comprometerse, ¿no? En este caso, repito una vez más, Solidaridad tiene ese pleno compromiso de seguir apostando con nuevos cuadros. Bueno, José, muchas gracias, muchos éxitos, y necesitamos que en el Congreso haya personas, como siempre lo hemos dicho, que trasciendan, que sean la voz de los ayacuchanos y esa voz tenga una repercusión nacional. Muchos éxitos. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, solamente señalarle a la población que efectivamente tiene dentro de las alternativas la alternativa de Solidaridad Nacional y con el número 1, el notario de Ayacucho, José Nostrozo Casino. Gracias.